sí se ve. Se ve. Sí. Bien. Te hago una preguntita breve porque a mí siempre me suele pasar que tengo un problema, compré una tablet, ¿no? Sí. Para las clases. Bueno, por alguna razón no conecta cuando está enchufada, entonces se queda sin batería antes de las 2 horas. Y por las dudas que lo digas después, para confirmar, en el parcial los contenidos es de la unidad 1 hasta la 5. Hasta la 4. La unidad 5, Ah, que es la que estamos trabajando ahora, no entra. no entra. Ah, bueno, No. muchas gracias. Era para Quédense eso. tranquilos que no. O sea, con la unidad 5 empezamos en la parte 3, que es todo un tema especial. Si pudieron ver la primera parte de la clase, yo hago una Sí. introducción. Son las sociedades agropastoriles del noroeste argentino. Es en sí un tema que se trata con bastante detalle a través de varias unidades, hasta la unidad 8 inclusive. Y en cada unidad nos vamos a dedicar a un periodo en particular. Pero estas dos primeras clases teóricas, la asincrónica que ya les compartí sobre las ecorregiones en el noroeste argentino, y esta que vamos a tener de manera sincrónica, que va a ser sobre periodificación y cronología, son introductorias a todas esas unidades de la parte 3, ¿sí? O sea, le robamos a la unidad 5 un pedacito para hacer una introducción a todo este conjunto de unidades. ¿Se entiende? Claro, claro, Eh, sí, sí, se entiende. sí. Bueno, Y y lo último es que sí. yo, por el sistema operativo, porque averigüé de todo, no tengo la opción de levantar la mano, así que estoy sin mano, por eso hablé directamente, perdón. Abrís el micrófono, no hay ningún problema. Yo diría que tratemos de que esto sea dentro de lo raro, lo más parecido a un encuentro habitual en un aula. Por eso también cuando hablen me gustaría, si pueden, si tienen la posibilidad, que prendan la cámara, así nos vamos conociendo también. A ver si se ve medio mal porque también es básica la tablet, tiene Néstor, muy poca sí, no, yo resolución. entiendo que hay limitaciones, estamos en las casas, que no son los mejores espacios, pero simplemente para vernos en el momento de hacer una conversación, pero no hay Claro, problema. claro, no, sí te entiendo. Bueno, muchas gracias por responderme. No, por favor. Había habido una pregunta, esta misma pregunta, de si entraban los contenidos de la unidad 5 en el campus, y bueno, no entran. Esto va a quedar para el segundo parcial, todo. Por eso también tranquilos, yo ya colgué unas preguntas como para establecer la presencialidad de esta clase de hoy, que no sé si quedaron visibles, si ya están visibles en el campus, le voy a pedir a Maylin ayuda con eso. Son muy breves, si no las pueden responder ahora no importa, yo las voy a dejar abiertas porque entiendo que tienen que estar enfocándose en estudiar para el parcial, que ya se viene. Mi consejo para el parcial es que lean, no se queden solamente con los videos, que es la novedad de la cursada de este año, ¿no? Todo está grabado, todo está en videos, insume tiempo también verlas, las clases, son un apoyo muy interesante, pero la bibliografía es insustituible y piensen que estamos en un régimen de promoción directa, por el cual todo lo que no lean, es de perogrullo lo que les voy a decir, es evidente, pero todo lo que no lean para los parciales, no lo van a leer para estudiar para un final. Entonces la integración de todos los contenidos, ustedes la van a tener que intentar desarrollar mientras estudian para los parciales, ¿sí? Entonces, la lectura de todos los textos que seleccionamos para las unidades es muy importante. Bueno. Bien, ¿cuántos somos? 14. ¿Suelen ser concurridas las clases? ¿O se enganchan más a verlas después cuando están colgadas? No, suele tener un alto índice de concurrencia, quizás por ahí con el tema del parcial, ya gente esté leyendo. Totalmente. Bueno, vamos a arrancar, así también terminamos el tema rápido y los dejo libres para estudiar. Bueno, en la primera clase, como les dije, de Introducción al Noroeste Argentino, nosotros nos dedicamos a describir un escenario espacial, ¿no? Presentamos las grandes ecorregiones con sus características fisiográficas, los climas, las ecologías, y en esta segunda parte, como ya les dije también, de Introducción al Noroeste Argentino, nos vamos a centrar en un aspecto que fue y sigue siendo un eje central en las investigaciones arqueológicas regionales. Estas son las propuestas y criterios
para elaborar esquemas de periodificación y de sucesión cronológica de eventos, culturas, objetos, etapas evolutivas. Según el enfoque teórico va a cambiar esa terminología. Tendría que estar pasando una diapo ahora. ¿Pasó? No. No. A ver. Ahora pasó, ¿no? Ahora. Sí. Ahora pasó. Bueno. Para empezar esta clase, me gustó poner esta filmina que la armé hace muy poquito. Yo les conté que estábamos haciendo un ciclo de charlas, de difusión, de divulgación del proyecto arqueológico Yocabil. A mí me tocó dar mi charla hace un par de semanas, y para contextualizar el tema que yo iba a exponer, quise hacer una línea de tiempo. Como son charlas de divulgación, no me quise empantanar en la terminología de periodificaciones en la cual los voy a empantanar a ustedes ahora, porque son términos propios más académicos de la disciplina, y esto era una charla de divulgación, pero lo que me interesaba era mostrar nuestra práctica, tanto en la arqueología como en la historia, de definir etapas, periodos, momentos, más allá de la carga teórica que le pongamos a la explicación de cómo son esas etapas y por qué se producen los cambios, que esas etapas tienen diferentes duraciones y que esa duración la podemos establecer en función de una sumatoria de metodologías que a lo largo de décadas se fueron desarrollando en nuestra especialidad y que incluyen desde evaluación de fuentes documentales, estratigrafía, análisis contextuales de asociaciones, seriaciones estilísticas de objetos, avanzando el tiempo y el siglo XX, la técnica del radiocarbono y otro tipo de técnicas radiométricas que en conjunto, esta suma de enorme cantidad de trabajo nos permite hacer cosas que parecen tan simples como esta línea de tiempo. Para ir a nuestro esquema de la materia, yo armé este cuadrito donde tenemos, tenemos un establecimiento de equivalencias entre los periodos de la periodificación corriente, vigente para el noroeste argentino de modo general. Ya vamos a ver que hay, para cada zona hay particularidades e inclusive hay autores que proponen terminologías propias, pero de manera general hay un esquema, un esqueleto conceptual que lo toman todos los investigadores y que nosotros hemos dividido las unidades de esta tercera parte para su estudio. Entonces, una primera observación que nos surge es que, más allá de esta gran diversidad ecológica que vimos en lo expuesto en la primera clase, hay propuestas de periodificación, de organización del tiempo histórico de acuerdo a procesos relevantes que involucran de manera global a toda esta vasta geografía del NOA. Si bien existen propuestas particulares, como les dije. Pero vemos también en este cuadro que hay diferentes denominaciones para un mismo periodo. Muchas veces hay acuerdo en la distinción de diferentes épocas históricas y de sus límites temporales, pero también hay diferentes enfoques teóricos para interpretar esa diferenciación, por lo cual han surgido diversos rótulos que muchas veces es de aplicación regional más acotada, como les dije. Acá podemos ver, yo creo que se ve mi cursor, ¿no? Si yo lo paso por la pantalla, la flechita. Lo estoy moviendo. ¿Se ve? No. No. No se ve. No. Voy a buscar un puntero a ver si hay, porque me va a servir para el resto de la clase. Igual está buenísimo ese cuadro porque con el tema de los periodos confunde un montón, sobre todo cuando se involucra esta Chile clase, sí. Esta clase bueno, para lograr ese como primer panorama y quedarse también tranquilos, porque a veces nos enmarañamos y la verdad que el esquema es simple. ¿Sí? El esquema es simple. Si ustedes conocen este Teams, a lo mejor me saben indicar dónde hay un puntero. Yo lo estoy buscando y no lo encuentro. No. Bueno,
voy a valerme de las palabras para orientarlos en lo que quiero que miren en cada filmina. Entonces, si miramos la columna del centro, que son periodos, van a ver que hay, por ejemplo, periodo temprano o formativo. Hay dos maneras y hay otras más de referirnos a esta etapa. Periodo medio o de integración regional, periodo tardío o de los desarrollos regionales, etc. Entonces, por un lado, hay una propuesta que es muy generalizante, que toma a todo el NOA en su gran heterogeneidad. También tenemos diversos rótulos para referirnos a un mismo momento, una misma época. Y por otro lado, vemos que este cuadro está acompañado en la primer columna por una cronología, ¿sí? Una cronología de tipo calendárico. Es decir, que le estamos asignando fechas y una duración específica a cada uno de estos momentos. Y entonces tenemos que distinguir desde el principio entre estos dos conceptos, entre periodificación y cronología. Periodificación, que refiere a la sucesión de periodos o etapas que en los planteos evolucionistas se pueden asociar a niveles de desarrollo cultural o a tipologías de sociedades. Tenemos que distinguir periodificación de cronología, que refiere a la duración temporal de los acontecimientos o de los procesos históricos. Vamos a ver que muchas veces ocurren ajustes en la cronología gracias a todos estos desarrollos metodológicos que les fui mencionando, pero que muchas veces esa mayor finura no implica una modificación sustancial en la propuesta de periodos. Estos esquemas de periodificación y de cronología son el resultado de muchos, numerosísimos aportes y debates que se dieron por décadas y se continúan dando. En el caso de la arqueología del noroeste argentino, es a inicios del siglo XX cuando se instala el problema cronológico como un tema a debatir. Es un tema con muchas reformulaciones, mucho debate, en esa época que les digo, principios del siglo XX, que muchas veces eran muy acalorados desde el comienzo. También tiene que ver con la modalidad del debate y de los intercambios entre los eruditos y los académicos en esa época, que solían ser un poco rudos a veces para nuestros parámetros actuales. Inclusive por escrito, vemos que a veces se expresan de manera muy violenta hacia sus pares. A nosotros ahora nos da un poco de risa leer esos trabajos, pero es todo un estilo de comunicación de la ciencia, ¿no? Como señala Podgorny en un artículo muy interesante del año 2004 que se llama Antigüedades incontroladas, la cronología constituyó un interés crucial, fundamental en esta etapa inicial a principios del siglo, en una disciplina que estaba asignada por muchos debates no resueltos. Hemos visto algunos en la unidad 1, como por ejemplo la cuestión calchaquí, la naturaleza de la presencia incaica en el territorio, si habían entrado o no los incas en el territorio, el problema de la antigüedad del hombre americano, que es lo que vimos en la unidad 1, y otras polémicas como por ejemplo una serie de hallazgos que son los famosos hallazgos del arroyo de Leyes, que se debatía si eran auténticos, si eran un fraude. Bueno, esos son ejemplos de los debates que además se daban en el marco de una disciplina que estaba practicada por personas, por individuos de formación muy dispar. Y también de un tipo de trabajo que Podgorny va a describir como que está en condiciones paradójicas. Ella dice que los arqueólogos en esta época integra una disciplina con una legitimidad pública y científica que está en permanente cuestionamiento, pero que a la vez va a nutrir a la opinión pública de temas para la polémica y el debate, porque estas polémicas se dirimían en arenas públicas, es decir, en los diarios, en las revistas, estaban instalados estos temas que hoy estarían, digamos, circunscriptos a un ámbito académico, estaban en una arena pública. Bueno, también es una época donde se incrementa notablemente el auge en la comercialización de piezas arqueológicas
de la mano del desarrollo de un turismo regional y también de incorporación de antigüedades a un mercado de consumo de clases medias emergentes. La delimitación disciplinar está en construcción, lo indígena es alternativamente relegado o incluido en la historia, y de ese modo en el pasado nacional o no, se lo incluía y se lo excluía. En general era excluido y no formaba parte del pasado indígena de los grandes compendios de la historia nacional, y pasaba a formar parte de debates en ámbitos específicos, como por ejemplo los congresos internacionales de americanistas. Bueno, tenemos que decir también que los arqueólogos de la época, a comienzos del siglo XX, eran muy eruditos en historia, ¿sí? Abrevaban mucho en fuentes históricas, las manejaban, fuentes de tipo militar, eclesiástico, crónicas, y las utilizaban para interpretar los hallazgos arqueológicos y también para interpretar su antigüedad. Además, abrevaban en fuentes como el folclore y la lingüística. Son facetas de nuestra formación que luego, con la profesionalización, han ido mermando o han quedado más circunscriptas a especialidades. Bueno, entonces, en este escenario que les describí un poco de las características de la disciplina a las primeras 2 décadas del siglo XX, es donde se empiezan a plantear los esquemas cronológicos iniciales y las primeras polémicas. Entonces vamos a hacer un pequeño repaso histórico. Ahí tendría que pasar la filmina, a ver, ahí pasó. Y vamos a empezar con un trabajo que es el de Samuel Lafone Quevedo, Las Huacas de Chañar Yaco, y el catálogo ilustrado y descriptivo de las Huacas de Chañar Yaco de 1892. Fíjense que ya me fui un poquito a fines del siglo XIX, en realidad, acá. Y este es un antecedente que todos los investigadores consideran como muy, muy relevante para el tema. Lafone Quevedo publicó una serie de hallazgos funerarios. Ahí está el mapa a la izquierda, tienen un croquis de una planta del área funeraria donde se ven las 5 estructuras funerarias. Él les pone letras y en el texto va a ser una descripción muy buena, digamos, de buena calidad para lo que eran las descripciones de época respecto de asociaciones. Y esto es toda una novedad, porque es el primer arqueólogo en Argentina que va a mostrar asociaciones contextuales. La fotografía de la derecha, ahí ven una serie de vasijas, de perfiles de vasijas y de dibujos. Bueno, todas estas vasijas formaban parte de una tumba. No me acuerdo el número, si era la tumba A, bueno. Entonces él en este catálogo va a describir tumba por tumba qué materiales aparecen adentro de estas tumbas. Y esto él lo toma porque era un gran lector, una persona muy erudita. Él había leído a Flinders Petrie y su metodología de seriación de tumbas para Egipto. De hecho, Lafone Quevedo es el que hace la primera traducción al castellano de la obra de Petrie, que la publica el Museo de la Plata más adelante. Entonces, fíjense qué importante que es el carácter más cosmopolita de la formación de Lafone Quevedo, porque él, al leer en inglés, al haber pertenecido a través de su formación a otros ámbitos, él estudió un bachillerato en Inglaterra, y luego en Argentina, y pasa a vivir en la década de 1860, más o menos, a Catamarca, en la zona de Andalgalá. Su familia funda una fundición, un ingenio que se llama Pilciao. Y él se encarga de esa empresa, se muda a Catamarca, y fue una empresa realmente muy, muy particular. Merece hacer un paréntesis porque no es solamente una empresa minera, sino que fue un proyecto sociológico particular, porque él fundó un pueblo
diseñó un pueblo con una planta circular muy particular, incluyó una iglesia, digamos un centro cívico, una iglesia, una escuela con aulas para los trabajadores, las casas para sus 500 trabajadores, la casa de él. Y Pilciau fue durante finales del siglo XIX un centro cultural importante para los naturalistas y los viajeros que circulaban por esas zonas. Entonces, Lafone Quevedo, por su formación y por sus intereses, le interesaba la lingüística, le interesaba el folclore, leía mucha bibliografía extranjera, leía arqueología. Y en esta etapa en que produce esta obra, Las Huacas de Chañar Yaco, él está comenzando a ingresar al mundo académico. Él era una persona grande, tenía más de 60 años en este momento, y es cuando empieza a, digamos, a producir obra arqueológica y además es reconocido institucionalmente. En el año 90 le dan un título honoris causa de la Universidad de Buenos Aires y en el año 99, creo que es, 1899, encontramos nosotros haciendo trabajo sobre las cátedras de arqueología argentina en la Universidad de Buenos Aires, encontramos el primer programa manuscrito que él entregó de la materia de arqueología americana. Él fue el primer docente de esa materia de arqueología americana que integraba la carrera de historia en la Universidad de Buenos Aires. Y fíjese, una persona que entra al mundo académico grande. Y en 1906 pasa a dirigir el Museo de la Plata. Y de manera paralela va a estar desempeñándose como director del Museo de la Plata y también a cargo de la Cátedra de Arqueología Americana, que va a seguir durante 20 años hasta sus 80 y tantos años. Se retiró un año antes de fallecer. Bueno, además, volviendo al trabajo de Las Huacas de Chañar Yaco, además de describir el contenido de tumbas, por primera vez tenemos este tipo de descripción de asociaciones, él va a decir que le llama la atención que en estas tumbas, en las cerámicas, ninguna tiene el dibujo de la serpiente, que él ve que en la zona Calchaquí es un dibujo muy frecuente, le llama la atención y lo escribe. Y por otro lado también dice, bueno, hice que los peones recogieran todas las tejas, los fragmentos de cerámica que estaban en los alrededores, y eran unas cerámicas de una manufactura hermosa, técnicamente admirables, y también muy diferentes a las de estas tumbas. Y son las que están, por ejemplo, ilustradas en la fotografía central. Hoy las llamaríamos aguada, a estos estilos. Él llama a estos estilos por primera vez draconianos en este trabajo. Habla de vasos dracónicos o vasos draconianos. Bueno, entonces, no obstante contar con un germen para una distinción temporal, él no se atreve a hacer una diacronización de estos elementos, ¿sí? Ni de las presencias ni de las ausencias. Simplemente va a decir que, como él, leyendo fuentes, encuentra que los padres jesuitas dicen que los indígenas en la época contemporánea de ellos, o sea, siglo XVII, eran enterrados de manera similar a la actualidad, es decir, de manera extendida en tierra, y él está encontrando que estas tumbas son de individuos adentro de vasijas, va a decir, estos son individuos precolombianos, son anteriores a los indígenas que están describiendo estas fuentes de los padres jesuitas. Ahí él va a hacer esta primera diacronización, va a colocar todos estos hallazgos en una época precolombina en función de la interpretación de fuentes escritas. Todas las restantes observaciones sobre los materiales quedan y, digamos, evidentemente él está viendo que hay algo interesante que marcar, pero no le saca provecho en un sentido cronológico. Bueno. El siguiente trabajo que traigo a colación es el de Juan Bautista Ambrosetti. En realidad son dos trabajos, Exploraciones arqueológicas en la Pampa Grande
y luego Los sepulcros de la Palla, de 1907. Acá sí se ve claramente un interés por la diacronía en este trabajo y por el registro contextual de acuerdo con pautas disciplinares que empiezan a definirse. Para el caso de Pampa Grande, que este perfil que les muestro acá es de Pampa Grande, de la publicación, Pampa Grande está en Salta, en el Valle del Lerma, y hay una expedición financiada por el Museo Etnográfico, por la Facultad de Filosofía y Letras, que va a Pampa Grande a cargo de Ambrosetti. Bueno, él, a través de este perfil y del texto, presenta una secuencia de eventos superpuestos. Y él lo grafica con un perfil esquemático y plantea esas diferencias en función de diferentes profundidades de los hallazgos y también de la variedad de los tipos alfareros que él va encontrando. Entonces, en base a estas observaciones, en las tumbas establece que en Pampa Grande hubo señales de una cultura inferior y de los calchaquíes. La cultura inferior estaría representada por estos elementos funerarios que encuentra en mayor profundidad y que correspondían a vasijas más ordinarias o toscas, y el elemento calchaquí estaba representado por las vasijas de tipo santamariano, que estaban en una posición estratigráficamente un poco superior. Si analizamos de manera crítica, con una mirada más moderna, este perfil, no podemos discriminar una estratigrafía muy clara, no hay un dibujo de eventos. Simplemente él va a decir que algo está más arriba y algo más abajo, pero no podemos discriminar una estratigrafía. Pero es un intento, y es un intento formal por establecer estas diferencias en el tiempo. Ambrosetti también era parte de la Cátedra de Arqueología Americana de la Universidad de Buenos Aires, se incorporó un tiempo después, o sea, ya se incorpora a la cátedra que conformaba la FONE Quevedo y da cursos especiales de arqueología del noroeste argentino y va a ser el encargado, el director del Museo Etnográfico desde su fundación en 1904. Y desde 1905 va a estar a cargo de estas expediciones arqueológicas financiadas por la Facultad de Filosofía y Letras. Él no contaba con una formación académica universitaria, pero gozaba de un reconocimiento muy, digamos, importante, social, debido a sus publicaciones en temas de arqueología y folclore, y también tenía antecedentes de desempeñarse en cargos en museos como el de Paraná y el de Ciencias Naturales de Buenos Aires. Y además era un miembro muy activo de sociedades o de centros de sociabilidad científica de Buenos Aires de la época, como eran el Instituto Geográfico Argentino y la Sociedad Científica Argentina. Si bien no tuvo una formación académica, como sí la tuvo quizás la FONE Quevedo, fue nombrado doctor honoris causa en la Universidad de Buenos Aires en 1910. Y es el reconocido, digamos, el padre de la arqueología argentina. Bueno. Pasemos entonces a realmente al que se reconoce como el primero que va a proponer una secuencia de periodificación para el noroeste argentino, que es un investigador extranjero, Max Uhle. Él escribe un trabajo, en realidad hace una presentación en el Congreso Internacional de Americanistas de 1910, que se celebra en Buenos Aires en ocasión del centenario de la independencia, de la Revolución de Mayo, mejor dicho. Se celebra en Buenos Aires este Congreso de Americanistas. Uhle viene y presenta un trabajo que se llama Las relaciones prehistóricas entre el Perú y la Argentina. Un trabajo muy breve, debe tener unas 20 páginas. Se publica finalmente en 1912 en las actas de este congreso. Y fue realmente muy importante porque él va a decir que la arqueología argentina disponía, digamos, había elementos publicados con los cuales construir una secuencia temporal. Y que, no obstante, los arqueólogos locales no se habían animado o no le habían sabido sacar provecho a estos, digamos, a estas evidencias que para él eran más claras.
él va a tomar como piedra angular o punto de quiebre para pisar firme y establecer una secuencia, ya sea en el noroeste argentino como en otras zonas donde se desempeñó, porque él es una gran personalidad de la arqueología andina. Trabajó en Chile, en Perú, en Bolivia, en Ecuador. Él va a tomar la ocupación incaica como un marcador, como un jalón sobre el cual empezar a establecer diferencias. Previamente tengo que decir que él había estado en Argentina, ¿sí? Antes. En el año 1892, su primer viaje por América comienza por Argentina. Él va al noroeste y de allí va hacia Bolivia. Le interesaba llegar a Tiahuanaco, estudiar Tiahuanaco, pero estuvo por la zona de Tinogasta, bueno, por varios lugares del noroeste. Sin embargo, los resultados de ese viaje, él junta materiales, los manda al Museo de Berlín, pero no los publica. Su publicación sobre arqueología argentina relevante va a ser esta muchos años después. Y no se va a basar en sus observaciones de campo, sino en las observaciones de otros. Por ejemplo, lo que les mencioné del trabajo de Lafone Quevedo, él lo va a utilizar. A ver. Bueno, él va a construir su secuencia uniendo información que procede de diferentes sitios en la región, en una vasta geografía de la región valliserrana, es decir, que no va a ser una secuencia estratigráfica de un sitio como la que vimos para el caso de Pampa Grande. Uhle va a postular que a una trinidad de tipos cerámicos, o sea, él va a discriminar con claridad 3 tipos cerámicos a los que va a llamar draconianos, siguiendo la terminología de Lafone Quevedo, Santa María e Inca. A esta trinidad de estilos o de tipos corresponde una trinidad de períodos o épocas. Entonces va a decir que hay un periodo de la alfarería draconiana, un periodo preincaico o calchaquí y un periodo de los incas. Todos estos representados principalmente por materiales cerámicos y además un periodo del salvajismo que estaría antes y que serían los pueblos que no producían cerámica. En este trabajo él va a hacer una serie de comparaciones estilísticas entre la alfarería draconiana y la proto-nazca, proto-chimú, que él había definido para la costa peruana, con la cerámica del periodo preincaico o calchaquí, con la cerámica tiahuanacota, y con la de los periodos de los incas, con la incaica. ¿Esto por qué? Porque él ya había producido secuencias también bastante similares, con 3 periodos, para la costa de Perú. Y bueno, esta comparación estilística luego fue muy criticada, porque en un punto es bastante forzada, es decir, Baumann mismo va a decir después que él hizo esfuerzos por tratar de ver en qué se parecía la cerámica calchaquí con la tiahuanaco y no logró encontrarla, esa similitud. No obstante, esta diferenciación en estos 3 momentos, la draconiana como más antigua, la calchaquí como siguiendo en el tiempo y luego la incaica, se va a mantener. Esta propuesta de Uhle va a ser muy celebrada por investigadores posteriores, en la década del 40, 50, sobre todo por Alberto Rex González. Sin embargo, los contemporáneos van a ser un poco más reticentes, van a tomar esto con cautela y va a haber polémica. Algunos autores como De Benedetti se mostraron entusiastas, otros prefieren no considerarlo demasiado y otros lo critican abiertamente. No pasa. Ahí va. Bueno, como les decía, Erik Baumann, que es otro arqueólogo extranjero, en este caso es sueco, Baumann
tiene una formación también bastante dispar, porque si bien él no es un erudito, un académico, había trabajado en París, en museos, y cuando llega a la Argentina, en 1887, tiene una formación interesante, entonces se desempeña como docente en escuelas secundarias de Buenos Aires y también de Catamarca. En Catamarca también fue juez de paz. Digamos que desde el año 1887 se radica en el país. Y es debido a sus conocimientos en la zona del noroeste que en el año 1903 es incorporado en la expedición de Erland Nordenskjöld, que recorre Salta, el Valle del Lerma, la Quebrada del Toro, la Quebrada de las Cuevas, la Puna de Jujuy. Él los va llevando a esta expedición de Nordenskjöld. Gracias a esa participación, él pudo hacer un trabajo etnogeográfico muy, muy importante sobre lo que él llamó la antigua cultura calchaquí, y que propuso cambiar la denominación después por diaguitas. Luego, en 1904, al año siguiente, participa también de la expedición francesa de Crequi-Montfort y Seneschal de Lagrange, que incluían territorios de Argentina, Bolivia y Chile, y en base a esta última expedición es que él hace su obra monumental, que es la de Antigüedades de la región argentina de la Puna de Atacama. Ese material que se recuperó en esta expedición está en el Museo del Hombre, en París, en el antiguo Museo del Trocadero, y ahora se llama Quai Branly, no sé cómo se pronuncia. En los años siguientes, Baumann se dedicó principalmente a la arqueología de La Rioja, trabajó en el Pucará de los Sauces, Fuerte de los Pantanos, Sierra de Famatina, y se desempeñó en el Museo de Ciencias Naturales de Buenos Aires. Él no fue un docente universitario, a diferencia de Ambrosetti, de Benedetti, Outes, Lafone Quevedo, como vimos. Sin embargo, sí estaba integrado al ambiente de socialización científica a través de su trabajo en museos. Bueno, en lo que concierne al tema de la periodificación y cronología, él en el año 23 va a publicar un trabajo muy interesante que se los recomiendo leer, que es Los ensayos de establecer una cronología prehispánica en la región de Aguita, República Argentina. Ahí él, de manera explícita, refuta la influencia que había postulado Max Uhle respecto de una cultura proto-nazca o proto-chimú o de Tiahuanaco sobre las culturas en el territorio del noroeste argentino. Por otro lado, él va a afirmar, en base a sus observaciones, sobre todo en La Rioja, él va a decir que los estilos Santa María y Draconiano que Uhle había discriminado temporalmente, recuerdan que él había propuesto que los draconianos eran más antiguos, luego venían los estilos santamarianos y luego venían los estilos incaicos, ¿no? Baumann va a decir que él tiene constancia de asociación de materiales santamarianos y draconianos, que por lo tanto eran contemporáneos y que esas diferencias en los estilos principalmente en diferencias de índole geográfica, como que serían estilos regionales diferentes y contemporáneos, y que todos ellos habían perdurado hasta la conquista española. Va a proponer que los incas llegan al territorio unos 150 años antes de la conquista. Esto es interesante, porque ahí también hay una propuesta que... a Baumann se le acusa o se le achaca el que esta propuesta de sincronía o de contemporaneidad entre lo santamariano y lo draconiano había llevado a generar un achatamiento de la historia de las poblaciones prehispánicas, una indiferenciación temporal y un achatamiento histórico. No obstante, esto no es tan así, porque él,
digamos, no niega, en este trabajo por lo menos, no niega la profundidad temporal. Simplemente lo que niega es la ubicación en una secuencia de uno de los estilos que sea más antiguo que el otro, ¿sí? Y también, bueno, volviendo a la propuesta de que los incas llegan al territorio unos 150 años antes de la conquista, acá también hay una discusión en la que interviene estaría polemizando con dichos de Ambrosetti, que ya para entonces había fallecido, que en su trabajo sobre la paya, aquel de 1907 que les mencioné, niega la presencia efectiva incaica en el territorio. Entonces, los incas, ya vemos que por un lado se constituyen los materiales incaicos como un punto angular, una piedra para hacer pie y empezar a discriminar y armar los esqueletos cronológicos, pero también hay investigadores de gran peso que van a decir que los incas no estuvieron en el territorio, efectivamente, y que quizás lo que hubo fue importación de algunos objetos incanizados por vía de otras sociedades. Entonces, es una polémica que va a seguir a lo largo de la década del 30 también, esta. Bueno, en el año 48 se publica el trabajo de Bennett, Bleiler y Sommer. Todos lo conocemos como el trabajo de Bennett, Northwest Argentine Archaeology, y es el resultado de un seminario que se produce se gestiona en la Universidad de Yale en el año 1945, con el propósito específico de establecer ordenamientos espaciales y temporales de diferentes áreas de las Américas. Y una de esas áreas fue el noroeste argentino. Ellos van a proponer, a su vez, dividir el noroeste argentino en 4 áreas. A ver si pasa. El norte, el centro, el sur y el este. Tengo una animación, pero no me está dando mucha bolilla. Ahí apareció. Con esta propuesta de Bennett y compañía, aparecen por primera vez este tipo de cuadros, ¿sí? Que de ahora en adelante nos van a parecer también muy comunes, muy frecuentes. Ya estamos acostumbrados a ver este tipo de cuadros, donde tenemos un eje para el espacio y otro para el tiempo, pero es bastante novedoso en el contexto de la época y de la arqueología de la época en Argentina. Perdón, ¿de qué año es lo de Bennett? Porque aparece medio... Es del año 48, la publicación. Es en inglés. Sí. Y eso también es una diferencia respecto a lo que veníamos viendo, ¿no? Aparece un texto en inglés, pero el seminario es del año 45. Por otro lado, tenemos los periodos, el tiempo. Una propuesta de una etapa agroalfarera dividida en 4 periodos y se suma además un periodo colonial. O sea que en total serían 5 periodos. A estos periodos corresponden diferentes culturas que van a proponer para cada una de las regiones, de las 4 regiones en las que organizaron la información. Y estas culturas, ellos las diferencian temporalmente a partir de los estilos alfareros en estos cuadros. Esta sería la manera de leer este cuadro, ¿sí? Quizás uno de los aportes más significativos de este trabajo tiene que ver con la sistematización de los estilos alfareros. Por primera vez hay una manera muy ordenada de presentar el catálogo de los estilos alfareros por región y por época en el noroeste. Vamos a ver que avanzando las metodologías y los registros, algunas de estas ubicaciones temporales de los estilos se han corregido, no se sostienen. Sin embargo, como propuesta de organización es bien interesante
los autores mismos reconocen que tiene sus limitaciones porque fue un acercamiento netamente bibliográfico. Ellos no trabajaron en terreno, trabajaron netamente con publicaciones. Y en algunos casos pudieron ir a visitar depósitos de museos para cotejar los materiales y definir un poco mejor estos estilos, pero no hicieron arqueología de campo. Entonces, eso también resulta como, es muy sorprendente el resultado que lograron con un trabajo metódico. Evidentemente es un método de ordenamiento de trabajo que les permite hacer estos cuadros. Y estos cuadros que plantean para el noroeste los plantean también para las zonas bajas de las selvas amazónicas. Es decir, es un método que ellos van a ir aplicando a la arqueología americana en diferentes territorios. Acá vemos algunos ejemplos de las imágenes del libro de Bennett y demás, donde cada uno de los autores se va a dedicar a una de las regiones. A su vez, hay capítulos por regiones. En el mapa central vemos esta división de regiones, el centro, el este, el sur y el norte. Y para cada región van a hacer una tablita, como la que está en la derecha, perdón, a la izquierda, y la que yo les mostré en la filmina anterior es la síntesis de todos estos cuadros para las 4 regiones. Y también está profusamente ilustrado con dibujos que ellos van sacando, recopilando de otras publicaciones. O sea, el trabajo de síntesis bibliográfica es impresionante. Bueno. Y llegamos ahora sí a la propuesta que se reconoce como clave, eje para la cronología y periodificación en la región central, por lo menos, del noroeste argentino, que es el trabajo fundante de Alberto Rex González, que realmente es una figura muy, muy destacada de nuestra disciplina, y no solo en el noroeste argentino. La verdad que González se desempeñó prácticamente en todo el territorio, si bien después se especializó en el NOA, trabajó en Patagonia, en el nordeste, Sierras Centrales. Bueno, vieron en el práctico de Sierras Centrales su trabajo en Ongamira, por ejemplo, en Intihuasi, que fueron tan importantes por la aplicación del radiocarbono. Antes del radiocarbono, él va a plantear esta secuencia en un trabajo que se llamó Contextos culturales y cronología relativa en el área central del noroeste argentino. Es en un congreso del año 50, se termina publicando en el año 55. Y es un trabajo realmente revolucionario para la época porque integra muchas líneas de análisis. Por un lado, el trabajo de campo en el Valle de Hualfín, además la correlación con zonas vecinas, como sierras centrales, principalmente para completar faltantes de información respecto de ocupaciones de periodos precerámicos, por ejemplo. Acá en el cuadro se ve, por ejemplo, la parte inferior, donde él usa a Champitín para llenar, digamos, un espacio que él no tiene establecido con evidencia para la zona, lo completa con evidencia de zonas vecinas, ¿sí? Y el análisis de contextos funerarios con materiales y respaldo documental del Museo de La Plata. Él elige este valle porque se trata de una unidad geográfica muy bien definida, es acotado espacialmente, es un territorio de 30 kilómetros por 15 kilómetros, que está ubicado en el corazón de la región Diaguita, corresponde, si vamos al mapa de Bennett, sería la región centro, y por la riqueza de la colección Muñiz Barreto para esta zona en particular. Uy. No sé qué pasó con el... ¿Ustedes ven el power? Sí, sí. Sí, sí, se ve. Porque yo lo veo como con un círculo. Yo lo veo bien. Yo Se también. ve bien, debe estar cargando en tu Debe computadora. estar cargando en mi bien. compu algo. Sí, está como girando una cosita. Sí, cargando. ¿Ustedes cuál ven? ¿El de Rex? ¿El de González? Sí. Bueno, Sí, entonces el cuadro sigo de hablando González. sobre eso y cruzamos los dedos de que siga cargando. Bueno, él plantea que el esqueleto cronológico que propone para esta zona
que es el centro del área, tiene posibilidades de ser valedero para gran parte o para toda la zona central. Es decir, se va a enfocar en analizar un valle a partir de todas estas múltiples líneas de evidencia, pero va a proponer, en virtud de la centralidad geográfica de este valle, que en una etapa inicial del desarrollo de la postulación de un esqueleto cronológico, se puede usar este esqueleto y traspolar a otras zonas aledañas del noroeste. Aparecen conceptos como el de horizonte, va a proponer un horizonte precerámico con puntas a Champitín, como las que encontró en sus investigaciones de la Pampa de Olaén. Va a plantear una serie de culturas agroalfareras, para la cual va a plantear la noción de contextos culturales. Y yo ahí les pegué una definición. Él nunca define muy bien a qué se refiere por contextos culturales, pero por eso les copié el párrafo donde introduce la palabra. Dice, vendría a ser similar a la definición de cultura arqueológica, la de contextos culturales. Además de las alfarerías, va a describir los materiales de piedra, de hueso, los tipos de habitaciones, los tipos de tumbas y la economía. Es decir, que no se va a quedar anclado a un tipo de material como es la cerámica, por ejemplo, que como vimos en los esquemas precedentes, la cerámica había sido el material fundamental para establecer estas diferenciaciones. En cambio, Rex se va a basar muchísimo en la cerámica, pero va a intentar mechar otras líneas de materialidades. Él va a proponer que estas culturas llegarían por invasión con la llegada de una cultura con un alto desarrollo técnico y dominio de la metalurgia y de los animales domésticos, porque él va a ver que en Hualfín la primera evidencia cerámica que encuentra es bellísima, súper desarrollada. Por lo tanto, él piensa que es gente que ya llega a la zona en manejo de esa tecnología. Y él destaca desde el comienzo que este es un trabajo en construcción, ¿sí? Es una propuesta provisional, y de hecho él en sus siguientes trabajos, que ahora vamos a ver, fue perfeccionando esta propuesta y la fue corrigiendo, la fue aumentando, la fue mejorando a través de nuevas metodologías como el radiocarbono y las seriaciones. Yo no logro, chicos, que me aparezca el PowerPoint. Voy a dejar de compartir y compartir de vuelta, porque ahí dejé de presentar. Y vamos a presentar de nuevo. Bueno, de paso descansan un poquito. Hacemos un recreo mientras... A ver. Compartir. Vamos de vuelta. Se colgó totalmente. Puedo hacer una pregunta de curiosidad nomás. Sí. Pero esto que decías recién, que el interés principalmente estaba en la cerámica en un principio. ¿Por qué? ¿Sabes que te escuché muy bajito? ¿Me lo podés repetir? Sí. Problema tengo con la compu. ¿Por qué esto que pasa de que las primeras cronologías... ¿Por qué pasa que las primeras cronologías... el interés fundamental sobre la cerámica. Ah, bien. Bueno, espera que estoy cargando. Ahí empezó a cargar. Es una buena pregunta. Las cerámicas y también los objetos de metal, yo les diría, fueron como los elementos vedette con los cuales se nutrieron las colecciones de los museos, ¿sí? Por un lado, los museos a finales del siglo XIX y sobre todo principios del siglo XX se ocuparon de llenar sus depósitos, ¿sí? de completar sus colecciones con materiales, y los criterios para definir que un material fuera interesante no son quizás los mismos que ahora. Tenían que ver principalmente con que fueran materiales en buen estado de conservación, completos, bellos, exhibibles, que mostraran un elevado sentido estético y artístico.
Esos eran los objetos que se priorizaban. De ese modo, los museos se llenaron de cerámicas. Y las cerámicas enteras venían de tumbas, principalmente, ¿sí? Cuando ustedes vean las vasijas enteras en los museos, esto seguramente ya lo saben, o es de perogrullo, pero son vasijas de tumbas, no son vasijas de contextos domésticos o de basurales donde encontramos todo fragmentado. Para esa época, entonces, como lo que se buscaban eran estas piezas enteras, bellas, con criterios estéticos y artísticos interesantes, se excavaban las tumbas, porque ahí estaban las ofrendas cerámicas. Las vasijas se utilizaban como contenedores en entierros de niños, en algunos contextos culturales, y en otros casos se utilizaban como ajuar u ofrenda funeraria en los entierros de adultos. Entonces, todo buscador de colecciones sabía que si quería encontrar piezas enteras, excavaba tumbas. Y eso produjo una excavación masiva, impresionante, remoción de materiales en todo el noroeste argentino y en los valles calchaquíes, de modo impresionante. ¿Por qué? Porque había cementerios. La disposición de los espacios funerarios estaban concentrados desde el periodo temprano en adelante, sobre todo en el área que elige González o Alfín, había impresionantes cementerios que fueron canteras de materiales que llenaron los museos. Es la época donde además, fines del siglo XIX, principios del XX, como les dije, hay un turismo cultural, hay una clase media en ciernes que gusta de estos objetos, y hay un movimiento, un comercio de objetos entre clases medias, pero también para proveer a instituciones, de manera, digamos, ya no tanto algunas cerámicas, sino grandes volúmenes de colecciones, se vendían a los museos del interior, digamos, de nuestro territorio, de Buenos Aires, de Córdoba, de Tucumán, compraban colecciones o mandaban expediciones para conseguir objetos, como también del extranjero. Estamos hablando de colecciones de miles de piezas. Por ejemplo, la colección Zabaleta, para decirles un número así que te deja helado, del Museo Etnográfico, tiene 11.000 piezas. En su mayoría son cerámicas. Entonces, es un material que estaba ampliamente disponible para los investigadores que quisieran trabajarlo. Por otro lado, al estar cargado de simbolismos, en muchos casos, a través del diseño pintado, grabado, inciso, y dada también el interés por una aproximación al folclore, a la interpretación simbólica, a la filología de algunos investigadores, eran objetos muy interesantes para tratar de sugerir interpretaciones de orden simbólico. Por eso también estuvo tan puesta la mirada sobre estos objetos que tienen representaciones gráficas. Y por último, también tenemos que decir la durabilidad del material. Las cerámicas duran mucho. Podemos pensar otros objetos que seguramente fueron riquísimos en su potencial expresivo y simbólico, como por ejemplo los textiles, no se conservaron. Entonces, en nuestro noroeste hay algunos lugares donde se conservaron, pero la cerámica se conservó en todos los espacios, en todas las ecorregiones la tenemos, y permite hacer estas observaciones y comparaciones que no la podemos hacer en base a otros materiales. Creo que esta suma de características de la cerámica llevaron a que fuera un tipo de material de particular relevancia. Les voy a pasar rápido, a ver que no se cuelgue, crucemos los dedos. Bueno, estábamos con este de González, lo están viendo, ¿no? El espacio, van a ver que la organización es parecida a la de la tabla de Bennett, donde tenemos un eje para el espacio,
un eje para el tiempo, si bien él acá no habla de periodos, sino de contextos culturales, como les dije, ¿no? Y la definición que él da es, dice, la formación de los cuadros cronológicos en lo que se refiere a las culturas agroalfareras ha presupuesto la formación de los contextos culturales respectivos antes de su ubicación en el tiempo. Estos contextos se han formado especialmente con el estudio de los sitios aislados, de los basureros y del patrimonio de las tumbas. Entonces él va a dar una serie de nombres a estos contextos culturales que son nombres que ya nos van a empezar a resonar bastante. Por ejemplo, él en este trabajo plantea la existencia de una cultura aguada. Esto es una novedad, veníamos hablando de lo draconiano, ¿no? Él va a hablar de la cultura laguada por primera vez. Va a incluir estos materiales que antiguamente se llamaban draconianos, o la cerámica de los barriales, de Benedetti la llamaba cerámica de los barriales. Él, en cambio, no va a hablar de una cerámica, él va a hablar de una cultura. Y esa cultura le va a poner el nombre de aguada. También va a hablar de una cultura ciénaga, de una cultura condorhuasi. Son todos nombres que propone González. La cultura Belén, la cultura Santa María, la cultura Sanagasta. A nosotros nos suenan muchísimo, pero son propuestas de la década del 50. En ese momento son novedosas. Y en este esquema, él, fíjense que lo más antiguo es lo que está abajo, y lo más moderno lo que está arriba. Él va a proponer que Aguada es más antiguo que Ciénaga, y que Condorhuasi. Bueno, esto después él lo corrige, profundizando sus estudios de contextos culturales, de asociaciones en contextos funerarios, y con la introducción del radiocarbono lo va a corregir, lo va a rotar. Acá una imagen de lo que le comentaba recién a Emilia. Emilia, sí. Estas expediciones tan impresionantes que hubo en el noroeste argentino para hacerse de colecciones arqueológicas. Esta foto es de la década del 20 y muestra una caravana de carretas transportando los hallazgos del ingeniero Vladimiro Weiser en uno de los valles del NOA. No sé qué valle es este porque no encontré el epígrafe de la foto. Fíjense la polvareda y la cantidad de carretas que hay, todas llevando los resultados de excavaciones en cementerios. Acá hacemos otro paréntesis, que es la colección Muñiz Barreto. Esta colección se formó a lo largo de 10 años. La mandó a hacer un coleccionista privado, Muñiz Barreto, que era un político y era un empresario, digamos, un productor del campo, terrateniente, en Buenos Aires, que le gustaba coleccionar. Y él financió las campañas arqueológicas que duraban 6 meses cada campaña, y luego el trabajo continuaba en Buenos Aires el resto del año. Fueron prácticamente 10 años de trabajo de parte de Vladimiro Weiser con otros colaboradores como Federico Wolters, dibujantes, topógrafos y demás. Ellos, Weiser tenía un método de registro de campo que podríamos decir similar a lo que vimos en el trabajo de Lafone Quevedo, el registro de los contextos. Entonces, todo lo que hace tan singular esta colección es que los materiales se registraron y al día de hoy podemos seguir estudiándolos en sus asociaciones contextuales, ya sea a nivel de cada tumba como de los cementerios. Además, Weiser, de registrar todos estos elementos en el campo, bueno, las libretas de campo de él están todo depositado en el Museo de la Plata y se pueden consultar. Sacó fotografías de los contextos, de los paisajes, hizo planos. Los mejores planos que tenemos durante muchos años fueron los planos de Weiser, de los grandes pucarás en el noroeste argentino.
dibujos muy detallados de las tumbas. Entonces, la paradoja está acá en que fue un emprendimiento de un coleccionista privado el que obtuvo la colección con uno de los mejores registros del cual disponemos hoy por hoy en la arqueología del noroeste argentino. Cuando empieza a trabajar en el Museo de la Plata, Rex González se da cuenta el tesoro que tiene entre manos, la colección Muñiz Barreto, y el potencial para el estudio con una mirada cronológica que le daba contar con ese registro contextual de asociaciones en tumbas. Y en particular, para la zona de Hualfín, Weiser había excavado cantidad de cementerios y cientos de tumbas. Entonces, por eso él elige ese valle, porque contaba con la colección Muñiz Barreto, que le daba una plataforma para hacer varios ejercicios metodológicos en busca de la organización temporal. La seriación de tumbas, la seriación estilística de las cerámicas en las tumbas, y además los viajes de campo para excavar casas y luego el radiocarbono, ¿no? Acá vemos algunos ejemplos de estos dibujos que nos dejó Weiser, por ejemplo, de registros de campo. En este caso son dibujos que él había pasado a tinta para una publicación de Benedetti en el año 20. En sus libretas de campo los dibujos son a lápiz, pero son muy precisos y tienen los números de las piezas, entonces luego armar las tumbas es muy factible con todas las tablas que él deja al final de cada cuaderno. Y una imagen del depósito en la actualidad en el Museo de la Plata, de uno de los depósitos donde hay la colección Muñiz Barreto. Bueno, como les dije, el trabajo de González estuvo siempre en construcción, él siempre volvió sobre sus trabajos y tuvo esa capacidad de corregirlos. Y a partir de la década del 60 se incorpora también de su mano el uso del radiocarbono, al cual él va a acudir con mucho entusiasmo para fechar materiales de tumbas, pero también para fechar pisos en viviendas, porque él se dedicó también muchísimo a excavar espacios de la vida cotidiana. Y en el año 79 va a proponer esta secuencia corregida, en la cual Condorhuasi y Ciénaga son más antiguos que Aguada, ¿sí? Y este es el orden de los contextos culturales que va a permanecer aceptado hasta el día de hoy, por lo menos para el área de Hualfín. Y la duración cronológica, que en el otro cuadro él no había postulado, sí se anima a postularla aquí a partir de la cronología radiocarbónica. Entonces ya tenemos fechas, donde Condorhuasi lo sitúa entre 200 a.C. y 200 después de Cristo, Ciénaga entre 200 y 600 después de Cristo, Aguada entre 600 y 800, una cultura Hualfín que en las tablas anteriores no aparecían, entre el 800 y el 1100, y Belén entre el 1100 y la conquista española. Bueno, este esqueleto que se plantea para un área muy pequeña del noroeste, es un valle, como les dije, de 35 kilómetros por 15 kilómetros, es, digamos, geográficamente súper limitado y culturalmente también es particular, pero este esqueleto se fue utilizando en áreas aledañas de todo digamos, lo que sería la zona centro y sur del noroeste, para completar los huecos en las secuencias regionales. Por supuesto que eso después, a lo largo de los últimos años, se fue perfeccionando y modificando. En el año 79, González va a proponer una serie de periodos para organizar de manera macro al NOA. Como vimos anteriormente en este cuadro, estos contextos culturales los propone para el área de Hualfín. Pero Perdón. sí, decime.
No me corren las imágenes, no sé si me pasa a mí o en general, no están apareciendo. Díganme. A mí me pasa lo mismo. ¿En cuál se quedaron? En el ¿En que dónde dice estás? contextos culturales del 75, del 70 al 75. ¿Y ahora? Ahora sí. Ahí pasó. No, yo no. José, ¿no? No. Yo tampoco. A lo mejor será mi máquina o mi computadora, no sé. Pero Yo sí estoy viendo los periodos. ¿los demás lo ven, el del 79? Sí, yo sí. No, estoy anclado con el modelo del 48. Oh, qué bárbaro. Bueno, esperemos que quede grabado. Ojalá. Esperemos que quede grabado como lo estoy viendo yo en la pantalla. Sí, yo lo veo también, ¿eh? El del Chicos, de 79. última yo les cuelgo el PowerPoint, ¿sí? De última les cuelgo el PowerPoint en el campus. Yo estoy con el telefonito, así que no sé si a lo mejor eso también es un impedimento para que algunas cosas funcionen bien, así que bueno. Bueno, lo siento, la verdad que no sé. Bueno, yo sigo, para los que están viendo, estamos viendo una filmina que es el cuadro de periodificación que él va a proponer en el año 79 para las diferentes regiones del noroeste argentino. ¿Se acuerdan que la clase anterior, la que dejé grabada, la terminábamos con una filmina donde veíamos diferentes áreas propuestas por González? ¿Sí? Creo que era una de las preguntas también que yo les hacía en el cuestionario. Entonces, acá, como en el 50, estábamos en una escala súper chiquitita de un valle que era Hualfín. En este trabajo, él va a ampliar su escala a todo el noroeste y va a hacer esta propuesta de períodos que, como vemos, se parece bastante a lo de Hule, ¿no? Temprano, medio, tardío e inca. O a lo de Bennett, mejor dicho, temprano, medio, tardío e inca. Si bien no se condice totalmente con las franjas de tiempo que representan, sí con los términos, con la terminología. Y él va a decir en este trabajo, que también les recomiendo que lean, porque es excelente, que siendo el noroeste argentino un área que integra el área andina, es parte del área surandina, sin embargo tiene características peculiares propias en su geografía y en la historia de sus pueblos que hacen que la pretensión de aplicar la periodificación que se había propuesto para Andes centrales, y él toma el modelo de Rowe de sucesión de horizontes y períodos, los que hayan cursado arqueología americana seguramente están familiarizados, es decir, que en función de las características peculiares del noroeste argentino, que si bien es parte de la macroárea andina, tiene particularidades propias, no es conveniente, no corresponde aplicar de manera directa una periodificación como la de Andes centrales, que se basa en la alternancia de horizontes y períodos para el noroeste argentino. Por eso él va a proponer una terminología específica y es esta de distinguir un periodo temprano, medio, tardío e inca. Él va a decir que el horizonte temprano que se propone para los Andes centrales, la propuesta de Rowe, que está caracterizado por la expansión de la estética, de la cultura chavín de Huantar, no hay evidencias de la incidencia de estas influencias o de este horizonte en el noroeste argentino. Por lo tanto, no corresponde aplicarlo. Por otro lado, el horizonte medio, que representa la influencia y expansión de los estados Tiahuanacu y Huari en la parte norte del área surandina y en Andes centrales, él va a decir, hay una evidencia, no, acá dice que otro usuario está tomando el control de la aplicación. No sé si alguien está tocando.
Hola, Hola. fui yo, Ah, bueno. Fui yo a ver si podía hacer algo con esto, pero veo que No, compagina. porque me llevaste para atrás las diapo y ahora no me deja. Ahí va. Ahí va. Vamos. Listo. Bueno, me quedé en el horizonte medio. Él va a decir, hay evidencias de que hay algunos objetos con influencia estilística tiahuanacu, o bien objetos tiahuanacu que circularon por la zona norte de nuestro noroeste. Sin embargo, no hay una evidencia de una presencia directa de un estado tiahuanacu en nuestro territorio. Por lo tanto, tampoco corresponde la aplicación de este concepto de horizonte en nuestra zona. La única etapa o momento que podríamos hablar como un horizonte panandino al cual el noroeste argentino está integrado, va a decir González, es el horizonte tardío o incaico, del cual sí hay evidencia material concreta e histórica de presencia incaica en nuestro territorio. Analizando entonces todos estos puntos, él va a decir, no podemos tomar la periodificación de Andes centrales, que es tan útil para esa zona, podemos proponer otra que tenga sus equivalencias, pero que tenga su carácter particular. Y entonces a él plantea esta división entre periodos temprano, medio, tardío e inca, que es una secuencia que va a seguir bastante vigente en manejo hasta la actualidad. Como ven, son conceptos también muy neutros, ¿no? No están cargados de ningún tipo de contenido ni particular sobre un espacio o un ámbito específico, ni evolutivo tampoco. Simplemente son momentos temprano, medio, tardío, que para cada región se completan de sus particularidades. Perdón, Sí. me parece como que se quedó, la proyección del power se quedó tildado. No sé si es por eso que había pasado hace un ratito. Ahora que ven, Yo veo un circulito. No, yo veo un cuadro con las regiones del Descatalín 2010, ¿puede ser? sí. Sí, cuadro 1.1. Cuadro 1.1. Yo creo que está pasando que debe haber distintas capacidades de las memorias de los dispositivos de cada uno de nosotros. Entonces, por eso lo estamos viendo a distintos tiempos. Puede ser. Yo lo estoy viendo bien y algunos compañeros también, entonces no lo voy a dejar de compartir, pero bueno, chicos, queda grabado y lo van a ver. Lo siento un montón. Traté de hacerlo bien liviano, están todas las imágenes comprimidas. Yo creo que también el horario debe ser complejo. Puede ser. Bueno, perdón. No, está perfecto. Bueno, este cuadro también es de González, de un trabajo más moderno, y aquí vemos si esta división de los periodos temprano, medio, tardío e inca, y en las columnas diferentes sectores dentro del noroeste argentino. Una dentro de valles y quebradas, la quebrada Humahuaca, Calchiquey y Santa María, Tafí, Valle de Hualfín, La Rioja y San Juan, las selvas occidentales y Santiago del Estero. Y dentro de cada uno de estos están, de estos cuadrados que se generan, los contextos culturales o las culturas, como Ciénaga, Aguada, San José, Santa María, etc. Entonces ven que son esquemas de cuadros que son bastante parecidos a aquel que vimos en el trabajo de Bennett de la década del 40. A partir de los 60 y sobre todo en la década del 70, vamos a ver que se incorporan las categorías del evolucionismo cultural en los esquemas de periodificación en el NOA. Hay un interés por la distinción entre sociedades en función del estatus, los rangos, la tipología de sociedades. En particular, en la arqueología del NOA se va
apelar al concepto de jefatura principalmente. Vamos a ver, leyendo distintos trabajos, que es un concepto sobre el cual se vuelve, sobre todo, para plantear el origen de comunidades con desigualdad social en el periodo tardío. Algunos autores lo van a llevar un poco más atrás también, en las sociedades del periodo medio, la cultura de la Aguada, el fenómeno de concentración del poder político en determinadas unidades de personas o familias que constituirían jefaturas. Bueno, también el concepto de señorío, que es equivalente, se ha aplicado muchísimo desde la década del 70. Les recomiendo enfáticamente leer el texto de Nielsen, que está en la unidad 5 también, donde él hace una revisión crítica de estos conceptos tipológicos, como él los llama, porque habla de tipos de sociedades, estos sistemas de clasificación social, como son los tribus, los señoríos o jefaturas, los estados, ¿no? que tan afecto fue nuestra arqueología en las décadas del 60, 70 y 80, y que luego han sido, no digo abandonados, porque el concepto de jefatura persiste en muchos autores, pero sí relativizados, reelaborados, como vamos a ver avanzando la cursada. No quiero profundizar ahora para no introducir temas más allá del tema de la clase de hoy, que es la cronología y la periodificación, pero sí para que lo empiecen a tener en cuenta, y sí, por favor, lean el texto de Nielsen. Por supuesto, después del parcial. No hace falta ahora. Bueno, y como para cerrar la clase con un cachetazo de complejidad, este esquema básico de una distinción entre un periodo temprano, medio, tardío, inca, sencillo, vamos a ver que distintos autores lo toman o lo adaptan y elaboran terminologías particulares, como dije al inicio de la clase, para aplicar a sus campos de estudio, a sus regiones de estudio. Esto también lo vamos a ir viendo en las sucesivas clases. Por ejemplo, Rafino no va a hablar de un periodo temprano, va a hablar de el formativo. Y al formativo lo va a dividir en un momento, formativo inferior y formativo superior. Para él, el formativo inferior sería algo equivalente a lo que se plantea como un periodo temprano, y un formativo superior, algo equivalente al periodo medio. Al periodo tardío lo va a llamar periodo de desarrollos regionales. ¿Sí? Y ese es otro concepto que también nos suena, al cual estamos familiarizados. O, por ejemplo, el trabajo de Nielsen, que es mucho más acotado espacialmente. Él trabaja en la quebrada de Humahuaca y este esquema cronológico y de periodificación, él lo plantea para esa zona en particular, no su aplicación al resto de las regiones. Y él va a hablar simplemente de un formativo que incluiría tanto al periodo temprano como al medio. Y luego el periodo de desarrollos regionales lo va a dividir en dos momentos, y va a hablar en desarrollos regionales 1 y 2. Todo eso sería el tardío. Lo mismo podríamos hacer con distintos autores, y para cada autor generaríamos una columna para ver su propuesta. En las unidades que siguen, bueno, la clase que viene la vamos a dedicar a las aldeas del formativo. Ya nos ubicamos en el espacio en la primera clase, ya nos ubicamos bastante, o empezamos a ubicarnos en el tiempo con esta clase, historizando las propuestas de periodificación y cronología, y viendo algunas que están en uso en la actualidad. Y cuando entremos a los temas específicos, por ejemplo, la clase que viene, que vamos a trabajar las primeras sociedades aldeanas, vamos a entrar al tema del periodo temprano o formativo, vamos a ver con un poco más de detalle algunos aspectos conceptuales y teóricos en la definición de estas etapas, ¿sí? En las siguientes unidades vamos a ir avanzando al periodo medio, al periodo tardío y al inca. Bueno, escucho sus preguntas, espero que hayan podido ver el final de la presentación. Yo voy a dejar de compartir y
si quieren comentar algo o preguntar algo. Emilia levantó la mano. Sí, yo de vuelta. Sí. ¿Qué pasa con el tema de los cambios en los estilos cerámicos, en las tecnologías? ¿Cómo los explican? Bueno, todos los esquemas que yo te presenté recién no están orientados a la explicación del cambio, ¿sí? Si bien, porque yo hice un recorte de trabajos para presentar simplemente los esquemas para la organización del tiempo y del espacio, ¿sí? La explicación del cambio ya se basa en los preconceptos teóricos o la base teórica de cada uno de los autores. Algunos van a basarse en criterios de tipo evolucionista, donde prácticamente, digamos, del evolucionismo cultural, estoy diciendo, ¿no? Donde a una sucesión de etapas viene ligada una sucesión de tipos culturales. Esos tipos culturales se definen o se describen en función de diferentes sistemas de integración social, de diferentes niveles de ranqueo interno, de diferenciación política, escalas también de congregación de personas, pero en sí el evolucionismo cultural no nos está dando herramientas para explicar el cambio, nos está dando herramientas para describir diferencias y proponer tipos sociales, no tanto para explicar por qué va a haber un cambio de uno de estos tipos sociales hacia otro. Hay autores que van a apelar a herramientas conceptuales como por ejemplo el materialismo histórico. Vamos a ver más adelante en la clase de desarrollos regionales que un autor como Núñez Regueiro intentó también en la década del 70 utilizar elementos conceptuales del materialismo histórico para tratar de comprender ese cambio en el devenir de las sociedades agropastoriles del noroeste en función de cambios en sus bases productivas, en el desarrollo de sus medios de producción, de sus herramientas, y bueno, es un modelo explicativo muy también de los 70 y que quedó trunco también por digamos, nuestro proceso histórico dramático que representó una diáspora de investigadores que tuvieron que irse y cortar sus trabajos. Fueron perseguidos por su opción política. Pero eso lo vamos a ir viendo clase a clase. De hecho, en la clase que viene, que vamos a ver formativo, vamos a tomarnos un tiempito para ver cómo interpretan el formativo, cómo lo entienden y cómo ven ese cambio si es que lo ven. Porque vamos a tener algunos autores que van a plantear que en sus zonas de estudio hay una estabilidad muy importante hasta la llegada de los incas, por ejemplo. Van a decir acá, en este valle, en este sector, se mantiene comunidades de muy pequeña escala, de organización familiar, sumamente igualitarias, hasta la llegada de los incas. Es decir, un poco los esquemas que estuvimos viendo ahora son muy generalizadores, sirven para empezar a organizarnos de manera un poquito esquemática, y ahora vamos a entrar a ver la diversidad en cada uno de estos momentos. En la historia de los pueblos y diversidad en los enfoques teóricos de los investigadores que se dedican. Paloma levantó la mano. Sí, ¿qué tal? Hola, Paloma. Yo quería hacer una pregunta que está un poco más relacionada con mi tema de monografía, Sí. pero que es dentro digamos, de la región que estamos viendo ahora, que es NOA. Sí. Que un poco retomando esto que decías, ¿no? De los debates que hacen foco por ahí, digamos, las evidencias nuevas que discuten por ahí estos modelos más generalizadores sobre NOA, que digamos cada autor por ahí encuentra ciertas particularidades dentro de los sitios que analiza y le pueden discutir a eso por un lado, sí. Y por otro lado, los debates actuales por ahí teóricos
entre, no sé, distintos autores que están trabajando en la región, ¿no? A mí me está costando un poco identificar eso y yo quería saber si lo que estoy queriendo plantear es un debate válido o no. ¿Y para lo que estás queriendo plantear para tu trabajo de monografía? Sí, quería saber si lo había entendido bien, pero nada, puede no ser ahora la pregunta también. Pero... No, pero hablemos, vos querés plantear la posibilidad de ver estas diferentes enfoques sobre un tema. Claro, es muy amplio, ¿no? Digo, o sea, puntualmente yo lo que quería ver es, por ejemplo, en desarrollos regionales, una cuestión generalizada era el tema del conflicto, o algo que se empieza a plantear en desarrollos regionales es la división, digamos, esa separación de lo que antes era la integración regional a nivel de NOA en general y que empieza a aparecer el conflicto y mucho de lo que eso lo, digamos, explican a través de los usos de los pucarás, por ejemplo, en distintos lugares, el análisis arquitectónico. Yo quería saber si plantear como ver distintos autores que tomen evidencias arqueológicas distintas por ahí a la arquitectura o a la cerámica para problematizar ese conflicto, si era tan así, si no era tan así. Puntualmente a mí me interesaría ver qué registro bioarqueológico hay, bueno, si hay evidencia o no de eso. ¿Eso es un tema válido? Digo, ¿ahí hay un debate? Sí, es un tema de tesis, te diría. Sí, es un poco amplio. Sí, porque además, porque tu tema es de entrevistas, ¿verdad? Claro. Bueno, es interesante porque podés elegir distintos investigadores que estén trabajando el conflicto y dirigir muy bien tus preguntas. Yo no quisiera que te empantanes en una cosa muy, digamos, una investigación que digamos, que exceda lo que se está pidiendo para el trabajo de la materia, que tiene que ver más con entrevistas, pero sí podés elegir a las personas, y te puedo ayudar a elegir a esas personas, que estén tratando esos temas para confrontarlos, para ver qué líneas por ejemplo, qué líneas de evidencia están usando para discutir la existencia o no de conflicto. Pero eso, si querés, lo hablamos aparte. Y al resto les digo que los que no hayan, ella se está adelantando temáticamente, ya vamos a ir viendo esos temas. Sí, porque puede ser un poco angustiante esto de ir saltando etapas. Esto todo del segundo parcial y todo de las próximas 4 unidades. Lo vamos a ir viendo. Genial, estaría genial, muchas gracias. Perdón pero porque como hacía las cosas en paralelo también me cuesta me sirvió mucho la que empezar a contextualizar NOA, digamos, empezar a entender por dónde va. Anoten las consultas, perdón si la clase fue un poco caótica, me cuesta a mí también enfocarme en la casa, estando en un contexto tan raro que no es el aula, pero me hacen las preguntas, me pueden mandar por el campus las consultas que tengan o las dudas que tengan. Ahí, Paloma le quedó la mano levantada, no sé si hay alguien más que tenga... No. Bueno, gente, si no hay otras consultas, yo los libero para que se vayan a estudiar. Y nos estamos viendo, bueno, el martes yo voy a estar disponible, el día del parcial, y creo que les contó Mara que vamos a estar conectadas por si alguno tiene alguna consulta. Y, ¿Cómo van a estar conectadas? Nosotros vamos a estar buena pregunta. Va a haber que generar una reunión. No, es la reunión del práctico. Es la reunión el mismo link del práctico, porque es el horario de práctico parcial. El parcial es en horario de práctico, ¿verdad? Sí. Bueno, nosotros tenemos un link generado en el Teams, donde todos los martes ustedes se meten ahí. Sí. Bueno, se meten ahí si tienen que hacer alguna pregunta y va a haber alguna profe conectada. Perfecto. Las profesoras vamos a estar con el Teams abierto y alternativamente si tienen que hacer una consulta, se meten en el Teams, nos preguntan y se van. ¿Sí? Perfecto, bárbaro. Muchas gracias. Hacemos eso.
Bueno, les iba a decir, si les parece, si les gustó la modalidad de combinar sincrónica y asincrónica, yo la clase que viene también podemos hacer eso. Preparo un primer segmento asincrónico, que lo puedo estar colgando el miércoles, y después hacemos un segundo encuentro como el de hoy, donde hago una presentación expositiva y hacemos preguntas. ¿Les parece? Bueno. Sí, está bueno. Valeria, una pregunta, Néstor, que no puedo levantar la mano. ¿Me escuchás? Sí, te escucho, te escucho. A mí se me cortó, bueno, tengo un problema de conexión, el práctico pasado, por ahí me pueden contestar los compañeros o por ahí vos, si hay una actividad, dado que hay parcial, que entregar para este martes también. No. ¿Tendrá así? No, porque la actividad del práctico que tuvieron con Mara ya la entregaron al inicio de la clase de Mara, ¿verdad? Claro, sí. No, no. Bueno, buenísimo. Sí, no. Porque justo se me cortó y todavía no sé si estaba subida la clase. No va a haber. Bueno, la clase ya está subida, pero no hay otra actividad. Bueno, buenísimo. Yo les voy a después compartir una actividad, pero lo voy a hacer, a ver, ¿cuándo nos va a convenir? Después del teórico del viernes, les voy a dejar colgada una actividad chiquita de identificación de alfarerías, así seguimos un poco con estos temas, para la clase del práctica del martes siguiente. Pero eso se las voy a compartir el viernes. Tengo una consulta. Las preguntas del parcial, ¿cómo vienen? ¿Las mandan por correo electrónico? Sí. ¿O por correo las recibimos todos? Okay. Las van a recibir por correo electrónico. Sí. Perfecto. Sí, porque en esta modalidad va a ser un desastre, si no. Sí. Estén atentos al correo, que las van a recibir en el momento que se inicia el parcial, ahí las van a estar recibiendo. Ok, gracias. Y tengan presente el tema de, bueno, creo que son como 2 horas y media el examen. No dijeron si eran 2 horas, si eran 3, no aclararon, Sí. no precisaron eso, ¿sí? Yo no escuché. Perdón, mandaron un mail hace poquito, que creo que era de 4 a 6:30. Claro, creo que llegó hoy, no me acuerdo si fue hoy. Sí, por eso, son 2 horas y media. Hagan su administración del tiempo y resérvense los últimos 15 minutos por lo menos para el envío. Porque después viene todos los tropiezos de que no te adjunta, que qué sé yo. Bueno, resérvense esos minutos finales para enviarlo con tranquilidad. Ok. Bueno, chicos, un gusto. Nos vemos el martes y si no, el viernes. Ok. Chao. Chao. Bueno, hasta luego. Chao, gracias. Chao, buen fin de.